En las sombrías galerías donde la historia se tuerce en leyenda y el poder absoluto se pudre en la demencia, pocos nombres resuenan con la disonancia macabra de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. Su muerte, un hito silencioso en una cripta sellada, no fue el final de una vida, sino el oscuro principio de un mito que devoraría siglos, una historia susurrada de crueldad inimaginable, de inocencia profanada y, sobre todo, de sangre. Se cuenta que sus víctimas, cientos de ellas, encontraron su fin en los calabozos de su castillo, sus gritos ahogados en la gélida soledad de las mazmorras húngaras, mientras la condesa, obsesionada con una juventud inalcanzable, se sumergía en bañeras rebosantes de su vital esencia. Pero, ¿es esta imagen, grabada a fuego en el inconsciente colectivo, la verdad inalterada? ¿Fue Erzsébet Báthory una depredadora sobrenatural o la víctima de una maquinaria política y una ambición desmedida, un chivo expiatorio cuyo nombre fue salpicado de sangre para beneficio de otros? La línea entre el hecho y la ficción se difumina en los anales de su vida, una existencia tan opulenta como despiadada, tan privilegiada como, quizás, profundamente perturbada. Esta no es una simple crónica de un deceso real. Es una excavación forense del alma, un descenso a los abismos de la psique humana cuando se le otorga un poder ilimitado, y una exploración de cómo la historia, contada por los vencedores, puede transformar la realidad en un tapiz de horror indeleble. ¿Qué demonios acechaban en los corredores de su mente o en los salones de la corte que conspiraron para forjar a la figura más infame de la nobleza europea? Acompáñenos en este viaje a través del tiempo, a las turbias y violentas tierras de la Hungría del siglo XVII, donde la sombra de una condesa aún se cierne sobre el castillo de Chachtice y donde la verdad, como la sangre, ha sido derramada y dispersa, quizás para siempre. El año 1560 no fue un año cualquiera en la convulsa historia de Hungría. Mientras Europa se desgarraba en guerras de religión y la sombra otomana se cernía amenazante sobre sus fronteras orientales, en la majestuosa fortaleza de Nir Bátor, al este del reino, nacía una niña que estaba destinada a ser, para bien o para mal, un nombre imperecedero, Erzsébet Báthory. Su linaje, el de los Báthory, era uno de los más antiguos y poderosos de Hungría, una estirpe de guerreros indómitos, de estadistas astutos y de nobles, con un innegable sello de excentricidad, sino de algo más oscuro. No era raro que la locura, o al menos un temperamento volátil y propenso a la violencia, se manifestara en las ramas de su árbol genealógico. Por sus venas corría la sangre de príncipes de Transilvania, de voivodas de Valaquia y de reyes de Polonia, incluidos nombres como Esteban Báthory, un astuto monarca que desafió al mismísimo Iván el Terrible. Este pedigrí, tan deslumbrante como inestable, le otorgó a Erzsébet un estatus inigualable, pero también, quizás, una predisposición a los excesos, una noción distorsionada de la impunidad que el poder confería. La infancia de Erzsébet se desarrolló en medio de una opulencia inmensa, pero también en un ambiente de aislamiento y rigidez propias de la alta nobleza de la época. Sus primeros años estuvieron marcados por una educación esmerada, supervisada por tutores privados que le inculcaron el dominio de varias lenguas, latín, alemán, griego y, por supuesto, húngaro, y la familiarizaron con las artes de la administración de vastos dominios. Se esperaba de ella no solo que fuera una dama culta, sino una gerente eficiente, capaz de supervisar decenas de pueblos y miles de siervos. Pero más allá de los libros y las lecciones de protocolo, la vida en la nobleza húngara de aquel entonces estaba impregnada de una brutalidad inherente. La justicia feudal era swift y a menudo cruel. El castigo corporal a los siervos, incluso la tortura,
no solo era aceptado, sino considerado una prerrogativa legítima del señor. Erzsébet creció viendo a sus parientes ejercer esta autoridad sin miramientos, un ambiente donde la compasión era una debilidad y la mano dura, una virtud. Se rumoreaba, aunque sin pruebas concretas, que la joven Erzsébet sufría de ataques epilépticos, una condición entonces mal entendida y a menudo asociada con la posesión demoníaca o la debilidad moral, que podría haber contribuido a un temperamento volátil y a una percepción distorsionada de la realidad. Esta posibilidad, aunque especulativa, añade una capa de complejidad a su futura crueldad. ¿Era una mente enferma o simplemente una mente normal para los estándares brutales de su tiempo, llevada al extremo? El contexto político-social de la Hungría del siglo XVI era un polvorín. El reino estaba fragmentado, dividido entre el Imperio Otomano al sur y el Imperio de los Habsburgo al oeste. La amenaza constante de las incursiones turcas había forjado una aristocracia guerrera, acostumbrada a la batalla y a la defensa férrea de sus tierras. La vida era precaria para la mayoría. Las enfermedades, las hambrunas y la guerra eran compañeras constantes. En este paisaje de tensión y violencia endémica, los grandes terratenientes como los Báthory operaban casi como reyes en sus propios feudos, con ejércitos privados y una autoridad casi ilimitada sobre sus campesinos y pequeños nobles vasallos. Las creencias populares estaban profundamente arraigadas en la superstición, el miedo a la brujería y a los poderes ocultos. Era una época donde lo inexplicable se atribuía a fuerzas sobrenaturales, donde la línea entre la piedad y la hechicería era difusa, y donde un acto de crueldad podía interpretarse como una manifestación de maldad intrínseca o, para algunos, una forma de justicia divina. A los 11 años, en un movimiento estratégico para consolidar alianzas y poder territorial, Erzsébet fue prometida en matrimonio a Ferenc Nadasdy, un joven noble igualmente poderoso, conocido por su habilidad militar y su ferocidad en combate, apodado el héroe negro de Hungría. Era una unión concertada, desprovista de romance en el sentido moderno, pero inmensamente significativa en términos de influencia dinástica. La boda, una de las más suntuosas de la época, se celebró en 1575, cuando Erzsébet tenía 15 años. Como parte de la dote, Nadasdy recibió el castillo de Chachtice, una fortaleza imponente y aislada en los Cárpatos menores, que se convertiría en el escenario principal de los horrores que se le atribuirían. Nadasdy era un señor de la guerra, a menudo ausente en los campos de batalla contra los turcos, lo que dejó a Erzsébet al frente de la administración de sus vastas propiedades. Durante sus prolongadas ausencias, Erzsébet, una mujer joven y de fuerte carácter, asumió el control con una mano firme. Gestionaba las finanzas, supervisaba los cultivos, resolvía disputas locales y ejercía la justicia señorial, a menudo con una autoridad que incluso sobrepasaba la de muchos hombres de su tiempo. Este ascenso al poder, no por herencia directa sino por la delegación de su esposo, la imbuyó de una independencia y un sentido de omnipotencia que pocos nobles femeninos de su era conocieron. Era, en esencia, una monarca en su propio dominio, un poder que nadie, salvo quizás el emperador rey mismo, podía disputar. Pero, ¿cómo una mujer, nacida en la cuna del privilegio y dotada de una inteligencia aguda, pudo deslizarse tan profundamente en una oscuridad que aún hoy nos horroriza? ¿Qué catalizó esta transformación, o más bien, esta revelación de una depravación que trascendía las normas de su brutal época y la proyectó a la inmortalidad como la figura más infame de la realeza europea? La respuesta, como el filo de una daga, es compleja y multifacética.
El castillo de Chachtice, un nido de águilas construido sobre un afloramiento rocoso, era el escenario perfecto para el drama que se desplegaría. Sus gruesos muros de piedra, levantados en el siglo XIII, parecían absorber la luz y el sonido, creando una atmósfera de aislamiento y secreto. Mientras Ferenc Nadasdi se cubría de gloria en las batallas, consolidando su reputación como el héroe negro, Erzsébet, en Chaktiche, comenzaba a desarrollar su propio y mucho más oscuro legado. Al principio, los incidentes eran menores, o al menos se consideraban dentro de los límites de la brutal disciplina feudal. Siervas que cometían errores triviales eran azotadas, una práctica común. Sin embargo, con el tiempo, la severidad de los castigos de Erzsébet comenzó a exceder lo esperado, incluso para los estándares bárbaros del siglo XVII. Los latigazos se volvieron más frecuentes y más violentos. Las quejas de los aldeanos comenzaron a ser más insistentes, aunque siempre en voz baja, temerosos de la represalia de la formidable condesa. La verdadera espiral descendente, si hemos de creer los relatos, comenzó tras la muerte de Ferenc Nadasdi en 1604. El héroe negro había sido, para algunos historiadores, una fuerza moderadora en la vida de Erzsébet. Su autoridad y su reputación, combinadas con sus prolongadas ausencias en campaña, quizás le daban a Erzsébet un cierto grado de estructura y, paradójicamente, de control sobre sus impulsos. Al enviudar, Erzsébet se encontró en la cúspide de su poder. Era una de las mujeres más ricas y poderosas de Hungría, señora de vastas propiedades, con una libertad que la mayoría de los hombres de su época solo podían soñar. Sin el contrapeso de su marido, sin nadie que realmente se atreviera a desafiarla dentro de su propio dominio, sus inclinaciones más oscuras, si existían, encontraron un terreno fértil para florecer sin restricciones. La ausencia de Nadasdi dejó un vacío, no solo emocional, sino también de autoridad. La condesa, quizás presa de la soledad, el aburrimiento o una patología latente, comenzó a buscar nuevas formas de entretenimiento, nuevas válvulas de escape para una energía contenida que ahora se liberaba sin control. Fue en este periodo cuando las acusaciones se tornaron verdaderamente espantosas. Ya no eran solo castigos corporales, los métodos se volvieron cada vez más retorcidos y mortales. Las víctimas, predominantemente jóvenes sirvientas de las aldeas circundantes, atraídas al castillo con promesas de trabajo bien remunerado, comenzaron a desaparecer. Se hablaba de maestras de la casa, que eran traídas para enseñar a las muchachas, pero que en realidad eran cómplices en las atrocidades. Las historias susurraban sobre agujas clavadas bajo las uñas, de muchachas sumergidas en agua helada hasta la congelación, de otras que eran quemadas con hierros candentes o desnudadas y cubiertas de miel para ser atacadas por insectos. La tortura, según los testimonios, era sistemática y prolongada, diseñada no para obtener información, sino para infligir el máximo sufrimiento, quizás para saciar una sed de poder, o una perversa curiosidad, o una retorcida búsqueda de algo inasible. La leyenda más infame, y la que cimentó su sobrenombre de Condesa Sangrienta, se centraba en su obsesión por la juventud y la belleza. Se dice que un día, mientras golpeaba a una sirvienta, la sangre de la muchacha salpicó su mano. Al retirar la sangre, Erzsébet notó que su piel en ese punto parecía más suave, más joven. Este incidente, sea real o apócrifo, marcó el supuesto punto de inflexión. A partir de entonces, según la leyenda, creyó que la sangre de las jóvenes vírgenes era el elixir de la eterna juventud. Esto llevó a las historias de baños de sangre, de drenar la vida de sus víctimas para preservarse. Esta narrativa es la que más ha perdurado en la cultura popular,
pero es también la más debatida por los historiadores. No hay pruebas físicas irrefutables que corroboren la existencia de tales baños de sangre, y muchos historiadores modernos sugieren que esta fue una adición sensacionalista posterior, quizás para demonizarla aún más o para explicar lo inexplicable de una manera morbosa y fácil de recordar. Sin embargo, la obsesión con la belleza, los cosméticos rudimentarios de la época y el envejecimiento eran preocupaciones genuinas para la nobleza. Si Erzsébet realmente creía en tales supersticiones, esto podría haber sido el catalizador para su crueldad más extrema. Erzsébet Báthory no actuaba sola. Tenía un círculo íntimo de cómplices, figuras sombrías que eran, según los testimonios, sus instigadoras y ejecutoras. Entre ellas destacaban Dorotia Sentes, conocida como Dorco, Ilona Jo, su ama de llaves, Katarina Benicá, una criada anciana, y un enano deforme llamado Fico, su mensajero. Estos individuos, ya fuera por lealtad ciega, miedo a la propia condesa, promesa de recompensas o una complicidad en la depravación, desempeñaron roles cruciales. Eran los reclutadores de víctimas, los guardianes de los calabozos y, a menudo, los verdugos. Sus motivaciones siguen siendo un misterio. ¿Eran meros peones o compartían una psique torcida con su señora? Sus confesiones, obtenidas bajo tortura, serían fundamentales para la acusación contra Báthory, pero su validez es, por supuesto, altamente cuestionable. A medida que los años pasaban, las desapariciones de muchachas de las aldeas vecinas al castillo de Chachtice, así como de Sarbar y otros dominios de Erzsébet, se volvieron demasiado numerosas para ignorar. Los rumores, antes susurros aterradores, comenzaron a adquirir un volumen insostenible. Las familias de las víctimas, aterrorizadas y sin poder, temían denunciar a la condesa, una figura intocable en su dominio. Los pocos que se atrevían a balbucear quejas eran rápidamente silenciados o desaparecían ellos mismos. La condesa había cultivado un aura de terror tan palpable que ni los sacerdotes locales se atrevían a intervenir. Algunos incluso, según se decía, eran sobornados para guardar silencio sobre los hados cadáveres. La burocracia feudal, lenta y pesada, también jugó a favor de Báthory. Para procesar a un magnate de su estatura, se requería la intervención de las más altas autoridades del reino, y nadie en la corte, ni el emperador, ni el palatino, deseaba enfrentarse a la poderosa familia Báthory, que tenía vastas conexiones y una influencia política significativa. ¿Por qué, entonces, tras años de horrores velados, la maquinaria de la justicia finalmente se puso en marcha contra ella? La respuesta no reside solo en la magnitud de sus crímenes, sino en una compleja telaraña de intereses políticos, económicos y dinásticos que se tejió implacablemente a su alrededor. La sangre que supuestamente la obsesionaba no era solo de sus víctimas, sino la de una aristocracia en declive, forzada a ceder ante la presión de la corona y de las ambiciones de sus propios parientes. El silencio de los siglos que siguió a los horrores de Chachtice fue finalmente roto por los ecos de las crecientes quejas que, lentamente, inexorablemente, comenzaron a ascender por los escalafones del poder. Los rumores, antes meros susurros atemorizados entre campesinos, llegaron a oídos de la corte imperial en Viena y, lo que era más importante, a la corte real en Praga, donde residía el rey Matías II de Hungría, también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La situación era delicada. Erzsébet Báthory no era una criminal común, era una de las figuras más influyentes y ricas del reino, un miembro de la élite de magnates que controlaban vastas extensiones de tierra y ostentaban un poder casi absoluto. Enjuiciarla públicamente, y más aún, ejecutarla, hubiera sido un terremoto político,
una afrenta imperdonable a la autonomía de la nobleza húngara, ya de por sí recelosa del poder central de los Habsburgo. Además, la familia Báthory contaba con aliados poderosos y era una pieza clave en el frágil equilibrio de poder. Sin embargo, las quejas se multiplicaban y se volvían cada vez más específicas. Un clérigo luterano, István Magyari, había comenzado a denunciar las atrocidades desde el púlpito en 1602, aunque sin nombrar directamente a la condesa. Otros clérigos, más valientes o más desesperados, empezaron a documentar las desapariciones y los testimonios de aquellos que habían logrado escapar de Chasztyce o de los parientes de las víctimas. Estas denuncias finalmente llegaron a György Thurzó, el influyente palatino de Hungría, el cargo más alto en el reino después del rey, y un primo de Erzsébet. Thurzó era un hombre astuto y ambicioso, que navegaba por las intrincadas corrientes de la política húngara con maestría. Inicialmente, su lealtad familiar y su pragmatismo político lo hicieron dudar en actuar directamente contra la condesa, pero la presión crecía, no solo desde abajo, sino también desde arriba. El emperador Matías, siempre necesitado de fondos para sus guerras contra los otomanos y buscando consolidar su autoridad sobre los nobles semi-independientes, vio en el caso Báthory una oportunidad. Las vastas propiedades de la condesa eran un tesoro que bien podría servir para financiar el tesoro real. La investigación, liderada por Thurzó, fue un proceso metódico y secreto, diseñado para reunir pruebas contundentes sin alertar a Erzsébet ni a sus poderosos aliados. Desde 1609 hasta 1610, Thurzó envió a varios de sus hombres de confianza, incluido el notario real András Keresztúry y el clérigo András Berenyi, a los dominios de Báthory para recabar testimonios. El miedo era palpable. La gente solo hablaba en susurros, en la oscuridad de la noche, temiendo las represalias. Pero la evidencia acumulada era abrumadora. Más de 300 testigos fueron interrogados, sus relatos detallando torturas sádicas, mutilaciones y asesinatos. Las confesiones de los cómplices de Erzsébet, Dorkó, Ilona Jó, Katarina Benicá y Fico fueron cruciales, aunque obtenidas bajo tortura, práctica habitual de la época que, sin embargo, pone en entredicho la fiabilidad total de sus declaraciones. Estos testimonios, grabados por los notarios de Thurzó, son la principal fuente de lo que sabemos, o creemos saber, sobre los crímenes de Erzsébet. Describen con escalofriante detalle cómo las muchachas eran desnudadas, quemadas con planchas calientes, congeladas en la nieve, apaleadas, o cómo se les clavaban agujas en los labios y en las uñas. Algunos de los cuerpos, según se dijo, fueron enterrados en el patio del castillo, otros arrojados a fosas comunes o a los campos circundantes. El número de víctimas variaba enormemente en los testimonios, desde unas pocas docenas hasta varios cientos, lo que sugiere una mezcla de hechos y exageraciones. Erzsébet, en su burbuja de poder y arrogancia, parecía ajena a la red que se tejía a su alrededor. Su deterioro, más que físico, era moral y psicológico. Se rumoreaba que, si bien siempre había sido una mujer de carácter fuerte y autoritario, con los años se había vuelto más irascible, más impaciente con la servidumbre, y sus ataques de ira eran cada vez más violentos y descontrolados. Su aislamiento en Chasztyce, combinada con su inmenso poder, había alimentado una megalomanía que la hacía creer invulnerable, por encima de la ley divina y humana. Las súplicas de sus hijos para que cambiara su comportamiento, si es que alguna vez se produjeron, cayeron en oídos sordos. La condesa parecía vivir en un mundo propio, donde sus deseos eran ley y la vida de sus siervos, un bien desechable. Era una mentalidad común en la nobleza feudal,
pero llevada a un extremo de patología en su caso. El reloj inminente marcó su hora el 29 de diciembre de 1610. Palatino Turzó, habiendo reunido pruebas suficientes, o al menos lo que él consideraba suficiente, y con la bendición implícita del rey Matías, decidió actuar. Con una pequeña fuerza armada, Turzó se dirigió al castillo de Chachtice. Lo que ocurrió exactamente a su llegada es objeto de debate. La leyenda, y algunos de los testimonios, afirman que Turzó encontró el castillo en un estado de horror, con cadáveres y muchachas moribundas esparcidas por los pasillos y los calabozos. Se describen escenas de pesadilla, con charcos de sangre y cuerpos mutilados que confirmaban los peores temores. Sin embargo, los historiadores más escépticos sugieren que estas descripciones podrían haber sido exageraciones, diseñadas para justificar la acción sin precedentes contra una noble de su talla. Algunos argumentan que Turzó pudo haber plantado algunas pruebas o que las escenas fueron malinterpretadas en la confusión del momento. Lo que sí es cierto es que Ersébet fue sorprendida, fue arrestada y sus principales cómplices fueron detenidos y sometidos a un juicio sumario, rápido y brutal. El destino de los cómplices fue un presagio del fin de la propia condesa. El 7 de enero de 1611, en una ceremonia pública en Secte, Chachtice, los acusados fueron juzgados. Dorcó, Ilona Jo y Josefka fueron sentenciadas a ser mutiladas y quemadas en la hoguera, un castigo que reflejaba la creencia de que habían practicado la brujería y la depravación. Fico, considerado menos culpable o quizás menos capaz de infligir daño por su físico, fue decapitado y luego quemado. Catarina Benicá, la anciana criada, fue liberada por falta de pruebas consistentes. Las ejecuciones fueron un espectáculo macabro, diseñado para enviar un mensaje claro a la población y a la nobleza. Ni siquiera los siervos de la condesa sangrienta escaparían a la justicia real. Pero Ersébet Báthory, la principal acusada, no estuvo presente. Su noble estatus la protegía de un juicio público y una ejecución ignominiosa. En su lugar, se le impuso una pena que, para una mujer de su orgullo y su insaciable sed de poder, sería quizás un tormento aún peor que la propia muerte: el encierro perpetuo. La sombra del verdugo no se cernió sobre su cuello, sino que se convirtió en la oscuridad de su prisión, una jaula de piedra en el corazón de su propio castillo, un destino sellado por la ambición, la desesperación y, sobre todo, por el peso ineludible de su propia infamia. ¿Qué sucedería cuando el reloj de arena de su libertad se agotara y las paredes de su propia fortaleza se convirtieran en su tumba viviente, un monumento silencioso a los horrores que supuestamente había cometido? La decisión de Giorgi Turzó de no someter a Ersébet Báthory a un juicio público conllevaba una profunda carga política y legal. La ejecución de un miembro de la alta nobleza, un magnate con ramificaciones familiares que alcanzaban las más altas esferas de la aristocracia húngara e incluso la corte imperial, habría sido un acto sin precedentes y extremadamente peligroso. Podría haber provocado una rebelión de la nobleza, una acusación de abuso de poder por parte del rey Matías, o incluso una guerra civil. La solución de Turzó fue un compromiso pragmático. Ersébet no sería juzgada formalmente por sus crímenes ante un tribunal, ni condenada a la muerte ignominiosa reservada para los plebeyos y los herejes. En cambio, su destino sería una pena considerada más apropiada para su rango, y quizás más cruel para su ego: el encarcelamiento perpetuo, el olvido, la negación de su existencia social sellada en las profundidades de su propio castillo, la fortaleza de Chachtice. Así, tras el juicio y la ejecución de sus cómplices, la condesa sangrienta
fue encerrada en una de las habitaciones de su propio castillo, una torre de la fortaleza que había sido testigo mudo de sus supuestos horrores. Las ventanas fueron selladas con ladrillos, dejando solo pequeñas rendijas para la entrada de aire y una precaria luz. Las puertas fueron tapiadas, dejando una única abertura por la cual se le pasaba la comida. Era una tumba viviente, una celda diseñada para que la prisionera nunca volviera de Temptor y a ver el mundo exterior, ni que el mundo exterior la viera a ella. La soledad, la oscuridad, el silencio roto solo por los sonidos del viento aullando en las almenas y, quizás, los ecos distorsionados de sus propios pensamientos se convirtieron en sus únicos compañeros. Esta clausura fue impuesta el 30 de diciembre de 1610 y se extendió a lo largo de 4 años de agonía lenta. Las últimas 24 a 48 horas de Erzsébet Báthory permanecen envueltas en el misterio que caracterizó su vida y su condena. No hubo testigos de sus últimas palabras, ni confesiones postreras, ni un médico que registrara sus síntomas finales. La condesa fue hallada muerta en su celda el 21 de agosto de 1614. El día anterior, el 20 de agosto, Erzsébet había llamado a uno de sus guardias, supuestamente para que le llevara algo de comida. El guardia, sorprendido por el inusual contacto directo, le preguntó si necesitaba algo más. La respuesta de la condesa fue tan escueta como enigmática. No, nada más. A la mañana siguiente, cuando los guardias llegaron para servirle el desayuno, la encontraron sin vida. No hay descripciones de su postura, de su expresión facial o de si había señales de sufrimiento o paz. Simplemente, la vida se había extinguido de su cuerpo. Era una muerte solitaria, indigna de su rango, pero quizás un final apropiado para una existencia que, según los relatos, había estado marcada por una profunda soledad moral. El silencio alrededor de su muerte es, en sí mismo, una revelación. Su final fue desprovisto de toda pompa y solemnidad real. No hubo cortejo, ni duelo oficial, ni siquiera una autopsia para determinar la causa exacta de su fallecimiento. Se asumió, o se prefirió asumir, que murió de causas naturales, quizás por el paso del tiempo, el deterioro físico en la reclusión, o la misma desesperación que debió acompañar su encarcelamiento. Para los que la condenaron, su muerte fue un alivio, el fin de un problema político y de una fuente de escándalo sin necesidad de más complicaciones. Para el mito, fue el catalizador que permitió que su leyenda creciera sin las limitaciones de la realidad. La ausencia de últimas palabras o actos registrados es un lienzo en blanco para la especulación. ¿Murió Erzsébet con remordimiento en su corazón, atormentada por los crímenes que se le imputaban? ¿O, por el contrario, mantuvo su arrogancia hasta el final, creyendo en su inocencia o justificando sus actos como prerrogativas de su clase? La falta de un testamento, más allá de la mera administración de sus bienes, que ya estaban confiscados o bajo tutela, sugiere que no hubo una última declaración, una vindicación final o una confesión. Su mente se mantuvo lúcida hasta el final o se hundió en la locura, presa de las visiones y tormentos que se atribuían a su figura. Nunca lo sabremos con certeza. La verdadera revelación de su muerte no fue un momento de verdad confesada, sino la confirmación de la invisibilidad y el ostracismo al que había sido condenada, una extinción sin ruido ni brillo. Las teorías sobre su muerte son pocas, pero persistentes. Si bien la causa oficial fue natural, algunos especulan sobre un posible suicidio por inanición o, menos probable, un asesinato silencioso para asegurar el control de sus propiedades. Sin embargo, la reclusión ya era tan efectiva que no habría habido necesidad de acelerar su fin. La teoría más aceptada es que su cuerpo, ya mermado por la edad,
tenía 54 años. El encierro, y quizás una patología latente, simplemente cedió. Su muerte, paradójicamente, no resolvió los misterios que la rodeaban, sino que los cimentó. Al no haber un juicio público, al no haber una confesión o una vindicación, la narrativa que se construyó sobre ella, la de la condesa sangrienta bañándose en la sangre de vírgenes, quedó incuestionada, libre de la complejidad de la verdad histórica y de los matices de una defensa. Su final fue el catalizador para que el mito devorara a la mujer, dejando tras de sí solo una silueta ominosa en la bruma del tiempo y una pregunta sin respuesta que se cierne como un espectro sobre los muros de Chactiche. ¿Fue el horror de su muerte una justa retribución, o el último acto de una tragedia urdida por el poder, dejando tras de sí solo un eco de su terrible y sangrienta fama, que se extendería por los siglos, para fascinación y repulsión de las generaciones futuras? La noticia de la muerte de Erzsébet Báthory no fue anunciada con la pompa y el luto que acompañaban el deceso de un miembro de la alta nobleza. Fue, por el contrario, un evento silenciado, una nota al pie en los anales del poder que buscaba borrarla del mapa social y político. El cuerpo de la condesa, una vez símbolo de terror y opulencia, fue tratado con una celeridad y un desprecio que solo se reservaban para los parias. Hallada muerta en su celda el 21 de agosto de 1614, no hubo tiempo para ceremoniales o autopsias. Los guardias que descubrieron su cuerpo informaron de inmediato a las autoridades locales y, en última instancia, al palatino Turzo, quien, sin duda, sintió un alivio silencioso. El manejo de su cadáver fue un reflejo de su total excomunión social. A diferencia de otros nobles, cuyo embalsamamiento y preparación funeraria podían durar semanas, el cuerpo de Erzsébet fue dispuesto rápidamente. Inicialmente, se intentó enterrarla en la iglesia parroquial de Chactiche, un derecho consuetudinario de la nobleza. Sin embargo, los aldeanos, aterrorizados por su memoria y por los horrores que supuestamente había cometido, se negaron rotundamente a permitir que su cuerpo profanara Tierra Santa. Su tumba se habría convertido en un lugar de miedo, un recordatorio constante de la maldad que había albergado el castillo. Este rechazo público fue una humillación póstuma, una negación final de su estatus y su dignidad. Ante la oposición de la población, el cuerpo de Erzsébet fue finalmente enterrado en una cripta familiar, aunque el lugar exacto sigue siendo un punto de debate histórico. Algunos registros sugieren que fue sepultada en la propia iglesia del castillo de Chactiche, dentro del complejo amurallado, lejos de la vista de los aldeanos. Otros, sin embargo, indican que sus restos fueron trasladados posteriormente a la cripta de los Nadasdi en Exed, su ancestral hogar, junto a su marido, Ferenc. Esta incertidumbre sobre su lugar de descanso final añade una capa más al misterio que rodea su figura, sugiriendo que, incluso en la muerte, Erzsébet Báthory era una entidad demasiado perturbadora para ser contenida por un simple lugar de reposo. No se erigió ninguna tumba elaborada, ninguna placa conmemorativa que celebrara su linaje o su vida. Su muerte fue tratada como un suceso vergonzoso que debía ser olvidado lo antes posible. Las reacciones a su fallecimiento fueron variadas, pero predominantemente teñidas de alivio. Para el rey Matías II y el palatino Turzo, la muerte de la condesa simplificó enormemente un problema político espinoso. La eliminación de Erzsébet, sin un juicio público, significaba que se evitaba un cisma con la nobleza húngara, al mismo tiempo que se lograba el objetivo de neutralizar a una figura problemática y, crucialmente, de acceder a sus vastas posesiones. La confiscación de sus propiedades se llevó a cabo con una celeridad asombrosa.
Las tierras de la familia Nadasdi y Báthory, que eran inmensas, se repartieron entre los herederos masculinos de Nadasdi, así como entre Thurzó y la corona. Este aspecto económico es a menudo señalado por los historiadores revisionistas como una de las principales motivaciones detrás de la persecución de Erzsébet, no solo una cuestión de justicia, sino de adquisición de riqueza. Sus propios hijos, aunque supuestamente aterrorizados por ella y avergonzados por su reputación, se vieron en una posición delicada. No podían lamentar públicamente a una madre declarada monstruo, pero debían asegurar la continuidad de su linaje y la preservación de su fortuna. Su hijo, Pablo Nadasdi, se esforzó por rehabilitar el nombre de la familia en las décadas siguientes, un testimonio del estigma que la memoria de su madre había proyectado sobre ellos. Para el pueblo llano, la muerte de la condesa fue una liberación. Los gritos de las supuestas víctimas cesarían para siempre, y el miedo que había paralizado a las aldeas alrededor de Chaktiche finalmente se disiparía. No hubo muestras de luto genuino, sino una mezcla de catarsis y, para algunos, una confirmación de que la justicia divina o terrenal, por fin, había alcanzado a la diablesa. El vacío de poder que dejó su muerte fue llenado casi instantáneamente. Las administraciones de sus vastos dominios pasaron a nuevas manos. El castillo de Chachtiche, despojado de su señora y de su aura de terror activo, cayó en un relativo abandono. Sus muros se convertirían en un monumento silencioso a la infamia, un lugar donde los vientos silbarían las historias de sangre. La transición fue fluida, demasiado fluida quizás, para no levantar sospechas sobre la predeterminación de su destino. La ausencia de un funeral de Estado, la negativa de los aldeanos a enterrarla, el silencio casi absoluto que siguió a su deceso, todo ello contribuyó a cimentar la imagen de una figura tan monstruosa que incluso la muerte no podía borrar la repulsión que inspiraba. Su final no fue un punto, y aparte, sino un gancho final, una puerta abierta a la imaginación popular que, sin las restricciones de la verdad procesal, daría rienda suelta a las leyendas más oscuras, transformando a Erzsébet Báthory en algo más que una mujer. La convertiría en un arquetipo de la maldad femenina, un fantasma eterno que seguiría sembrando la intriga y la repulsión mucho después de que sus huesos se hubieran descompuesto en el olvido. La gran incógnita que permanece es, ¿fue su leyenda una fabricación calculada, un arma política o un reflejo grotesco de una realidad demasiado horrorosa para ser creíble? La muerte de Erzsébet Báthory, lejos de marcar el fin de su historia, fue el umbral hacia su inmortalización como uno de los personajes más infames y enigmáticos de la historia europea. Su legado, más que un registro de hechos, se convirtió en una compleja amalgama de verdades a medias, exageraciones sensacionalistas y mitos arraigados que han perdurado a través de los siglos. A corto plazo, su fallecimiento y la forma en que se manejó su caso tuvieron un impacto significativo en la política húngara. El emperador Matías y el palatino Thurzó lograron neutralizar a una poderosa figura noble sin desencadenar una revuelta aristocrática, sentando un precedente sobre cómo el poder central podía, en casos extremos, imponerse sobre la autonomía feudal. La confiscación de sus vastas propiedades, aunque algunas fueron eventualmente devueltas a sus herederos, fue un golpe financiero para la familia y un beneficio para la corona. El caso Báthory sirvió, quizás, como una advertencia silenciosa a otros magnates. Incluso los más intocables podían caer. A largo plazo, el impacto más profundo de Erzsébet Báthory reside en la construcción de su leyenda.
Despojada de un juicio público que pudiera haber aportado claridad y una versión oficial de los hechos, su historia quedó a merced de los rumores, los testimonios obtenidos bajo tortura y, crucialmente, de la imaginación popular y de los cronistas posteriores. El jesuita Laszlo Turoczi fue uno de los primeros en documentar su historia en 1729, en su obra Trágica Historia, donde recopiló los testimonios del juicio de sus cómplices. Fue esta obra la que cimentó la narrativa de la Condesa Sangrienta, bañándose en la sangre de sus víctimas, una imagen que se grabó a fuego en el inconsciente colectivo. Esta particularidad, la del baño de sangre, es el elemento más debatido por los historiadores modernos. No aparece en los testimonios más tempranos con la prominencia que adquiriría después, y es probable que fuera una adición posterior, quizás inspirada por creencias alquímicas y folclóricas de la época sobre el poder regenerador de la sangre, o simplemente una forma macabra de explicar la supuesta sed de juventud de la condesa, y, de paso, de dotar a la historia de un elemento de horror sobrenatural que la haría más memorable. La leyenda de Bathory fue posteriormente popularizada por escritores del romanticismo gótico y del siglo XX, quienes la elevaron al estatus de vampira, precursora de figuras como Drácula, o simplemente una encarnación del mal absoluto. Su figura se convirtió en el arquetipo de la mujer monstruosa, una femme fatale, que utilizaba su poder y su perversión para satisfacer sus más oscuros deseos. La lección moral que emerge del caso Bathory es tan compleja como la propia figura. Por un lado, es una reflexión sobre la corrupción inherente al poder absoluto, la facilidad con la que la impunidad puede degenerar en tiranía y sadismo cuando no hay contrapesos ni límites. Su historia nos obliga a mirar a los rincones más oscuros de la psique humana, a contemplar la capacidad de un individuo para infligir un sufrimiento inimaginable. Por otro lado, también es una advertencia sobre la facilidad con la que la historia puede ser reescrita y deformada. ¿Cuánto de Erzsébet Bathory fue un monstruo genuino y cuánto fue una víctima de las intrigas políticas y las ambiciones económicas de su tiempo? Los revisionistas históricos argumentan que, si bien es probable que Erzsébet fuera una mujer cruel y violenta según los estándares actuales, aunque quizás no muy diferente de otros nobles de su época en su trato hacia los siervos, las acusaciones más extremas, especialmente las de los cientos de muertes y los baños de sangre, fueron exageradas, fabricadas para justificar su derrocamiento y la confiscación de sus bienes. La falta de un juicio formal, la tortura de los testigos y la conveniencia política de su condena son argumentos poderosos en esta línea de pensamiento. La verdadera tragedia, entonces, podría ser doble, la de las víctimas de su crueldad y la de una mujer cuyo nombre fue condenado a la inmortalidad como la encarnación del mal, quizás con una dosis de exageración que le quitó su humanidad, incluso la humanidad de su maldad. Así, Erzsébet Bathory, la condesa sangrienta, no murió realmente el 21 de agosto de 1614. Su espíritu, o al menos su leyenda, sigue habitando los salones de la historia y las criptas de la memoria colectiva. Nos obliga a confrontar no solo el horror de lo que pudo haber sido, sino también el poder de la narrativa, la maleabilidad de la verdad y la eterna fascinación humana por lo macabro y lo inexplicable. Su historia nos susurra desde las sombras un escalofriante recordatorio de que los monstruos, a menudo, son construcciones tanto de la realidad brutal como de la imaginación febril, sirviendo a propósitos que van más allá del simple relato de un asesinato. Y así, la pregunta final y persistente resuena en el silencio de los siglos.
cuánto de la inmortal y horripilante leyenda de Erzsébet Báthory es el crudo testimonio de una depravación sin límites, y cuánto es, en última instancia, un reflejo de los juegos de poder de su época, una oscura alegoría tejida con hilos de sangre y ambición que sigue cautivando y perturbando nuestra comprensión de la historia y de la naturaleza misma del mal?